Hola, soy Camila Álvarez y junto a mis compañeros Matías López e Itzfan Sabo haremos la entrega 6 de hidráulica aplicada del diseño de tubería forzada. Acá se puede ver el organigrama de la distribución del trabajo. Primeramente, en el caso del proyecto, la tubería forzada es la estructura capaz de llevar el agua a presión desde la cámara de carga hasta la turbina, la cual se encuentra en la sala de máquinas, y es ahí donde se produce la energía hidráulica. Generalmente, esta tubería es de acero, ya que la tubería debe resistir las tracciones generadas por las grandes presiones que se ejercen al haber un aumento de velocidades de las aguas, por lo que para evitar el daño a las tuberías se debe controlar el diámetro de estas y así se podrán tener velocidades controladas. Para el caso de nuestro proyecto, en la imagen se puede ver el diseño tanto en planta como el perfil longitudinal del trazado de la tubería, en donde para lograr la conexión entre la cámara de carga y la sala de máquinas se tendrán que realizar excavaciones. Para el diseño de esta central se deberán tener en consideración los siguientes parámetros que previamente fueron definidos a lo largo de todo el proyecto. Como se ve en la imagen, se tiene una longitud en planta de 13.400 metros, la cota de inicio que corresponde a la cota de la cámara de carga a 412 metros y la cota final, que es la de la sala de máquinas, a 335 metros. Esto da un largo de tubería de 13.400,2 metros a una pendiente de 0,6%. Continuando con la presentación del diseño de tubería forzada, vemos los datos del flujo que son los siguientes. Suponemos que el diámetro de la tubería será de 6 metros. Tenemos como dato que la viscosidad cinemática del agua a 20 grados Celsius es de 0,01003 metros cuadrados partido por segundo y nuestro caudal que es de 25,96 metros cúbicos partido por segundo. Con el área, ¿cierto? Podemos determinar la velocidad de la tubería, la cual se utiliza en la fórmula para determinar el número de Reynolds, dando como resultado 5.492,568, el cual es mayor a 4.000, por ende se considera como un flujo turbulento. Luego determinamos el lambda, ¿cierto? La cual se relaciona con el número de Reynolds y a continuación, por medio de una tabla, se determina el coeficiente de Manning correspondiente a 0,012, el cual depende de la materialidad de nuestra tubería forzada. Y finalmente, la gravedad correspondiente a 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Luego, se calcula la altura neta utilizando inicialmente la fórmula de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de carga por fricción, donde F es el factor fricción calculado como lambda anteriormente. Utilizamos la velocidad, el largo de la tubería, la aceleración de gravedad y el diámetro interno de la tubería. Finalmente, se calcula la altura neta como la diferencia entre la diferencia de cotas entre la cámara de carga y la sala de máquinas y la pérdida de carga por fricción, dando como resultado 75,88 metros. Luego, el tiempo de parada se calcula utilizando las tablas que se muestran a continuación. Como nuestra pendiente es menor al 20%, el valor de C corresponderá a 1. Y como el largo es mayor a 1500 metros, el valor de K también es 1. Luego, utilizando estos coeficientes junto con el largo, la velocidad, la gravedad y la altura neta, se determinó que el tiempo de parada es de 17,528 segundos. La longitud crítica se determina con el valor de K para determinar la celeridad y se utiliza la siguiente tabla donde los valores dependen de la materialidad de la tubería. En este caso utilizamos el de hierro y acero y como supuesto tomamos el espesor de la tubería como 9,5 milímetros. Con esto nos dio una celeridad de 518,84 metros partidos por segundo y finalmente determinamos la longitud crítica como la celeridad por el tiempo de parada dividido en 2, obteniendo el valor de 4.547,19 metros. Finalmente, para determinar el golpe de ariete debemos situarnos en el siguiente rango, ya que el largo es mayor al largo crítico, y utilizamos la ecuación de Allievi, obteniendo que el golpe de ariete se genera a los 48,56 metros y donde se cumple la condición de que el tiempo de parada es menor a 2L partido en la celeridad. 2 veces el largo partido en la celeridad. Bueno, continuando con el cálculo para el espesor mínimo, se utilizará la fórmula presente aquí en pantalla,
donde se utilizará una resistencia a la tracción del acero de 1200 kg por centímetro cuadrado, un KF de 0,9 para uniones soldadas y radiografiadas y un sobreespesor para tener en cuenta la corrosión de 1 milímetro. Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene un espesor de 3,9 milímetros. Debido a que este es menor al 9,5 milímetros establecido preliminarmente, se llega a la conclusión de que cumple. Para el diámetro de tubería de máxima eficiencia se realiza mediante la siguiente fórmula presentada en pantalla, donde el HT es igual al delta H más el H menos el HF. Todos estos datos calculados anteriormente, por lo que se obtiene una altura total de 124,44 metros. Realizando los cálculos mediante esta fórmula, se obtiene un diámetro de tubería máxima eficiencia de 5,88 metros. Debido a que este es semejante a los segmentos, se llega a la conclusión de que cumple. Para la altura mínima de entrada de la tubería, se calcula mediante la fórmula presente aquí en pantalla, donde se utiliza una velocidad del flujo la cual corresponde a 0,92 metros por segundo, una constante que varía entre 0,3 y 0,4. Para este cálculo se utilizará la media aritmética entre estos ambos valores, debido sería de 0,35, y el diámetro interno de la tubería calculado anteriormente, que corresponde a 5,981 metros. Reemplazando los datos se obtiene una altura mínima de entrada de la tubería de 0,79 metros. Para la potencia neta y potencia bruta se utilizan las respectivas fórmulas presentes aquí en pantalla, donde se utilizará una eficiencia N de 0,9. Reemplazando los datos se obtiene una potencia neta de 17.392 kilowatts. Para transformarlo a megawatts se debe dividir por 1000, obteniendo una potencia neta de 17,39 megawatts. De igual forma se realiza para la potencia bruta, obteniendo una potencia bruta en megawatts de 17,65. Bueno, finalmente se presenta una tabla de resumen para el diseño de tubería forzada con sus respectivos valores. Se presenta la bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención.